Esta semana o máximo antes del próximo 2 de octubre, en el Senado se va a tener que discutir la Ley de Protección de la Infancia que el presidente Peña Nieto envió como iniciativa preferente el pasado 1 de septiembre. Los legisladores dicen que han hecho cambios al 80% del articulado y organizaciones de la sociedad civil y también UNICEF y otras han hecho fuertes críticas a algunas de los artículos de esta ley por considerar que van en contra de la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Cuáles son los cambios que va a tener esta ley? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas con dos senadores, uno del PAN y uno del PRD. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a la mesa a tener nuestro debate. El 1 de septiembre, en el marco de su informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa preferente de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, haciendo uso por primera vez de esta facultad en su administración. La propuesta incluye garantías acompañados y el combate al bullying. También ofrece mecanismos como procuradurías para la protección de menores, así como albergues para los niños. El Senado tiene los primeros 30 días del periodo ordinario de sesiones para dar trámite a la iniciativa, aprobarla o rechazarla, pero organizaciones internacionales de protección a la infancia y organizaciones civiles le han pedido hacer ajustes y apegarse a las convenciones en la materia. UNICEF y organizaciones mexicanas de la sociedad civil han hecho críticas a la iniciativa por considerar que algunos artículos son contrarios a la Convención sobre Derechos del Niño y en el caso de los menores migrantes no acompañados por privilegiar la detención y el asistencialismo, así como no contemplar los derechos de los menores discapacitados. Posiciones. Número 1. El presidente Peña Nieto explicó que decidió usar la facultad de iniciativa preferente porque el bienestar de nuestra niñez es prioritaria. Número 2. La Comisión Internacional de Derechos Humanos señaló en su último informe sobre migración en México que la respuesta por parte del Estado frente a este fenómeno es frecuentemente su criminalización a través de la imposición de medidas como la detención migratoria. Según el informe, niños y niñas migrantes son frecuentemente víctimas de abusos verbales, físicos durante su tránsito a través de México. Número 3. Isabel Crowley, representante en México de UNICEF, manifestó en el Senado que el cambio de paradigma más grande de la Convención sobre los Derechos de los Niños es romper totalmente con la visión de estos como objeto de protección o de asistencia, para considerarlos como titulares de los derechos. Los niños son titulares de derechos, mientras que la iniciativa mantiene elementos y disposiciones que responden a una lógica asistencialista, agregó. Número 4. En octubre y diciembre del 2013 había 2.5 millones de niños entre 5 y 17 años trabajando en México. Según el INEGI, el número de los menores de edad que trabajan representó el 8.6% de los 29.3 millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 a 17 años que había en 2013. Número 5. La Red por los Derechos de la Infancia elaboró un índice de medición de calidad de las leyes, con la que analizó la iniciativa del Ejecutivo a partir de los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, signada por la mayor parte del mundo, México incluido. La iniciativa presidencial, después de la evaluación, resultó reprobada con un 3 sobre 10. Estamos en Opiniones Encontradas, gracias por estar con nosotros. Vamos a discutir sobre la iniciativa de ley de protección a la infancia, como le comentaba en un principio, y para hacerlo me da mucho gusto tener hoy en este estudio a la senadora Hilda Estela Flores del PRI. Muchas gracias, muy buena. Muchas gracias por la invitación. Por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Veras, lo aprecio muchísimo. Y por supuesto el senador Romero Hicks, Juan Carlos Romero Hicks. Ya lo conocen, él ya ha estado acá con nosotros en varias oportunidades, pero si quieren vamos a entrar directamente al tema porque el tiempo se nos va rapidísimo. Perfecto. Gilda, una de las críticas que me ha llamado la atención que se ha hecho a la iniciativa fue precisamente la que generó pues justamente UNICEF, diciendo que el enfoque con el que había sido construida, la enviada por el presidente Peña Nieto como su primera iniciativa preferente, incorporaba un enfoque más bien de tipo asistencialista. Se estaba refiriendo, entiendo, sobre todo a la parte de la protección de niños migrantes y la construcción, digamos, de infraestructura y albergues donde muchos, cuando son detenidos, son confinados. ¿Cómo quedó esta parte? Bueno, primero, si me permite hacer una connotación muy importante que me parece que sí lo tenemos que señalar. Esta es una iniciativa preferente altamente deseada y anhelada en este país,
Tenemos 14 años que nos ha recomendado la ONU, UNICEF específicamente, que trabajemos y pasemos de una ley asistencialista efectivamente hacia una ley garantista. Así es. Y por supuesto que el Ejecutivo Federal, el presidente Enrique Peña Nieto, ejerciendo la facultad que le otorga la Constitución, aplaudimos que el tema de niñez y adolescencia lo lleve a una iniciativa preferente al Senado de la República. Y bueno, pues obviamente había una gran expectativa en este tema, no de ahora, de hace muchos años, de los diferentes actores que están empujando el tema de niñez y adolescencia en este país. Y específicamente UNICEF, por supuesto que había estado muy demandante de esta legislación. Importante decir, sí, la iniciativa preferente era una ley que en su contenido original sí tenía un enfoque garantista, por supuesto. Me parece que en lo que nos abocamos fue en generar la posibilidad de que todos los conceptos ahí vertidos fueran congruentes en esta parte del enfoque de garantía de derechos, de buscar que por ningún motivo y en ningún artículo se nos pasara este enfoque de que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de derechos. Entonces, esto es un tema que me gustaría dejar muy claro. Sí había un enfoque de garantía de derechos, pero bueno, hubo unas precisiones y me parece además que cuando el presidente Enrique Peña Nieto pone en la mesa pública este tema y la envía al Senado ya en esta vía legislativa como iniciativa preferente, hace la connotación que es una iniciativa que ya recoge propuestas de legisladoras y legisladores federales en la materia. Entonces, digamos que viene enriqueciéndose a lo largo de este tiempo en el Senado. Ahora me voy a llevar para que nos cuentes las precisiones, Juan Carlos. ¿Cuáles son las precisiones que se hicieron a la ley? ¿Dónde se modificó para quitar, digamos, los sesgos que ya se señalaban, las imprecisiones o ahí donde no quedaba muy claro el enfoque garantista? Nuevamente, muchas gracias, Hilda, gracias por compartir el espacio. Gracias. Estamos en un nuevo México, donde, y lo digo con mucho respeto, pasamos de una etapa de tener un querer legislativo a tener ahora un poder legislativo. Entonces, toda iniciativa se origine por el Ejecutivo Federal, y en este caso fue el señor presidente Peña o algún legislador federal, siempre tiene áreas de oportunidad. Y cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender. Cuando nos abrimos a la consulta y se hizo, después de estudiar el tema con el consejero jurídico que presentó la lógica del presidente de la República, escuchamos a 4 segmentos. Primero, a la parte de Naciones Unidas, organismos internacionales que ya doña Hilda... UNICEF, ONU Mujeres, etcétera. Así es. Segundo, a la sociedad civil organizada en temas especializados. Tercero, algunos académicos. Y cuarto, autoridades especializadas que estaban en el Poder Judicial Federal o Poder Judicial Local o en el CONAPRED o en CONADIS o en varias instituciones. Y en todo esto, lo que de alguna manera hemos tratado de ubicar son 5 grandes temas. Primero, subrayar que tiene que ser una legislación garantista y no proteccionista, y para eso se incorporaron varios derechos, algunos que ya existían y otros, por ejemplo, el poner el acceso a una sociedad libre de violencia, por mencionar solamente alguno de ellos, o como venía la iniciativa, se atendía principalmente el tema de los niños migrantes no acompañados, y ahora se amplía, porque es la migración, que puede ser acompañada o no acompañada, claro. O puede ser para mexicanos y para extranjeros, y puede ser también para repatriados. Tercer tema, y de esto podríamos dar más detalles, es el diseño institucional. México tenía ya pendiente desde hace años hacer un sistema nacional de protección y garantía de derechos de los niños. Hay de los pocos países de América Latina que no lo estaba haciendo. Hay que recordar que en 1989, el 20 de noviembre, festejamos 25 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes. Al año siguiente, en el 90, se ratifica el tratado. 10 años después, con el señor presidente Zedillo y el Congreso en turno, se hace una ley federal de protección, pero el enfoque era otra filosofía. Entonces ahora se hace una ley que es general, que tiene más alcance, que obliga a estados y municipios y que distribuye competencias de municipio, estado y federación, y que es una ley marco. Hay quien ha pensado, por ejemplo, que es una ley para resolver el tema de violencia escolar. No es el caso.
que va sobre el tema de la migración tampoco, pero deriva a otros instrumentos para dar un marco. Entonces, trabajamos el tercer tema en el sistema nacional, un diseño en donde ahora, por fortuna, y hay acuerdos entre los grupos parlamentarios, falta lo que digan las comisiones y lo que diga el Pleno, se eleva al mayor rango para que sea el presidente de la República quien encabece el sistema nacional. Se va a invitar a los gobernadores, a los municipios, a los otros poderes públicos, se va a tener presencia de organismos autónomos, etcétera. El Coneval va a hacer la evaluación de todo esto, es un órgano autónomo para que nos indique cómo hacerlo mejor. Se le van a dar mayores dientes, por así decirlo, a las defensorías, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Procuradurías de Derechos Humanos en el ámbito local, y va a un secretario ejecutivo para manejar todo esto. Otro tema, y estoy brincando, perdón, pero son muchos, es el tema presupuestal. Había que también darle... Ese me preocupa especialmente, porque una de las peticiones de organizaciones civiles ha sido que tenga un porcentaje ya asignado desde la ley para que quede garantizado la operación del sistema de protección. ¿Eso va a quedar? Se está buscando la solución, que son dos partes. Hay que poner en la ley para que el Congreso de la Unión, los congresos locales, provean lo necesario, y por otro lado, las autorizaciones de los presupuestos, a petición del Ejecutivo, lo hace el Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados y a través del Congreso local. Se están buscando diferentes fórmulas. También hubo un capítulo en donde algunos medios de comunicación expresaron preocupación de que si esto era punitivo o restrictivo de la libertad en la forma de cubrir la información. De libertad de expresión. Entonces se está armonizando el valor de la libertad y el interés superior del niño, para que siempre se respete su individualidad, su intimidad y su anonimato en algunos casos. Entonces es el tipo de temas que hemos venido trabajando. Parece que no son asuntos solo de detalles. A juzgar, por ejemplo, un dato que hoy oía, me parece que quien lo difundió fue el coordinador en el Senado del PRI, Emilio Gamboa, diciendo que había sufrido cambios en el 80% del articulado. ¿Ese es el nivel de cambios que se está sufriendo en la iniciativa? Yo la verdad es que eso ayer lo comentamos, lo comentó uno de los presidentes de comisiones dictaminadoras. La realidad es de que tampoco hemos hecho una estadística estricta de qué tantos cambios tuvieron. La realidad es de que creo que en lo sustantivo estuvimos de acuerdo, estuvimos haciendo ajustes de redacción en algunos temas. La parte de diseño institucional pues fue un trabajo también que se hizo intenso, pero me parece que sí es bastante fuerte decir un 80%. Es que yo se lo di a Gamboa, ¿eh? No, bueno, no, y lo que pasa es que sale de la mesa de los propios senadores y senadoras que integramos las comisiones dictaminadoras, pero todavía ahora estamos terminando de hacer el proyecto para poderlo llevar mañana, el proyecto de dictamen para llevarlo mañana, que es nuestro propósito, a entregar a los integrantes, a quienes conforman las 6 comisiones dictaminadoras en el Senado. Y por supuesto que no tenemos, yo no me atrevo a decir ese dato específico, lo que sí es de que ha sido enriquecido, eso no nos queda la menor duda. Parece que desde siempre llegó con un espíritu de poder fortalecerse. Repito, cuando lo presenta el presidente, lo comenta que ya viene con propuestas de los legisladores y legisladoras federales, pero ahora con este trabajo que se hizo, que bien ya lo comentaba mi compañero senador, pues ha sido enriquecido. Queremos es darle a las niñas, a los niños, a los adolescentes de este país una legislación que esté a la altura de lo que ellos merecen. Hoy vemos en todos los medios de comunicación que lo que lleva en las primeras planas o en las primeras notas están vinculados a temas donde están las niñas, los niños y los adolescentes presentes, pero sobre todo que son lastimados y vulnerados en sus derechos. Entonces es urgente esta legislación. Entiendo que ha habido un ánimo de consenso y que todos los grupos parlamentarios han estado trabajando para alcanzar acuerdos, pero ¿cuáles son los desacuerdos que prevalecen? ¿Dónde están los puntos donde todavía no han llegado a tener, digamos, un consenso entre todas las fuerzas? En este momento no hay ningún punto de sustancia donde haya desacuerdo que tengamos registrado. De hecho, de aquí salimos a seguir redactando, para tejer fino y reconstruir los acuerdos que ya llevamos y vamos en ruta. También hay otro aspecto que es muy importante destacar, que es el papel del DIF.
tanto a nivel nacional como estatal y municipal. El rostro humano y el rostro más sensible del gobierno suele ser el DIF. Es donde la persona vulnerada, sobre todo las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los migrantes van a pedir alguna forma de atención, y se le está dando su reconocimiento evidentemente a todo el sistema DIF. Tenemos casi 2.450 municipios, 31 estados, la Ciudad de México, el DIF nacional, y queremos que todo esto esté trabajando como un mejor sistema. ¿Qué va a consistir la construcción de este nuevo sistema de protección de la infancia? Y sobre todo, me quiero meter también a la parte del sistema de protecciones especiales. Bueno, primero de entrada decir que hoy se va a crear este sistema que no existe como tal, un sistema que va a ser de sistema especial de protección a las niñas, niños y adolescentes, sistema nacional que estará presidido por el Ejecutivo Federal, que contará dentro de sus integrantes con secretarios del gabinete, como el secretario de Gobernación, el secretario de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, por decir algunos, que tendrán que estar ahí eminentemente. Hay un artículo donde dice que y serán llamados los funcionarios que de acuerdo al tema requieran estar ahí presentes en este sistema, organismos autónomos como Coneval, como IFETEL, que también por la parte esta de lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando estén expuestos a medios de comunicación, es importante la presencia de ellos. Estamos incorporando también la presencia de los gobernadores de los estados, no con una representación, sino absolutamente la presencia de todos los gobernadores de los estados y del jefe del Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal, y de igual forma la representación es así de los municipios a través de la asociación que ya está constituida de manera plural y democrática para tal fin. Platicamos también en el intermedio que este sistema un poco de estar, digamos, responde también al vacío, a la desorganización, negligencia era el calificativo que se usaba, de refugios, como por ejemplo el de Zamora, donde ya conocimos el escándalo de la operación prácticamente fuera de reglas, falta de conocimientos de cuántos hay, también lo comentábamos en el corte. ¿Cómo se va a armar esto y qué va a implicar? Este sistema tiene 4 grandes componentes. Primero, un órgano rector, que es el Sistema Nacional, que encabeza el señor Presidente de la República, con la membresía que doña Hilda ya ha mencionado. Segundo, un órgano de evaluación, que es el Coneval, que es un órgano autónomo del Estado mexicano que evalúa la política social. Entonces, unos planean y otros evalúan, como debe ser. Tercero, un organismo técnico operativo, que va a ser un órgano desconcentrado y que le va a dar la transversalidad a todo el gobierno de la República y con participación de la sociedad civil. Y cuarto, el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus equivalentes en los estados establezcan lo necesario de manera específica para que haya procuradurías especiales para atender este tema. Esa es la parte del sistema nacional. Por otra parte, el órgano técnico operativo va a dar esta forma de orquestación del gobierno, se va a replicar en estados y en los municipios. Y tercero, lo que se refiere a la protección de los derechos ya vulnerados, lo va a atender el DIF, como ya lo venía haciendo. Pero ahora, digamos, se incorpora toda la infraestructura del DIF dentro del sistema. Así es. Okay. Al DIF se le da un gran reconocimiento. La idea es fortalecer el DIF, y el DIF tiene en algunos casos y en otros va a tener procuradurías locales de atención a este tipo de circunstancias. Entonces, todo esto se va sumando. Hay que reconocer que la inercia principal era más de asistencia que de desarrollo, y en el caso de los centros de asistencia social, pues se establecen bases mínimas comunes para que tengan orden, para que sepamos sobre qué bases se van a reglamentar, el personal que sea calificado, que tengan mínimos de bien ser y de bienestar, porque además hay que reconocer que 7 de cada 10 dependen de la sociedad, ni siquiera de los gobiernos. Sí. Los que hemos tenido oportunidad de estar ya en gestiones de gobiernos locales, nos damos cuenta cómo un DIF municipal o un DIF estatal enviaba a las niñas o a los niños o a los adolescentes a lugares como el de Zamora y otros lugares, porque no hay... ¿Y cómo se va a organizar eso? ¿Cómo van a ser los censos? ¿Qué facultades va a tener la Procuraduría? ¿Cómo va a operar esto?
Bueno, la realidad es de que estamos partiendo de que hay ausencias, hay vacíos en este momento, por eso es la importancia de tener información. ¿No? Cuando yo lo de Zamora. De tener información, porque ni siquiera tenemos información puntual y precisa de cuántos niños y qué características tienen en este país en términos de discapacidad, por ejemplo. Cuáles son sus limitantes que tienen estas niñas y estos niños que han sido vulnerados. Sabemos, por supuesto, que es necesario entonces tener una estructura como esta que se está planeando, este diseño institucional como el que se está planeando, donde en la transversalidad y abarcando los 3 órdenes de gobierno, involucrando, por ejemplo, dentro de este sistema a los otros 2 poderes, para que todos estemos bajo la misma tesitura, trabajando desde nuestros ámbitos de competencia, privilegiando el interés superior de la niñez, podamos dar buenas cuentas. Queremos que se privilegie ante todo, y es el principio rector de este ordenamiento jurídico, el interés superior de la niñez. A ver, un ejemplo muy concreto. El sistema va a entrar, por ejemplo, a temas como bullying. ¿Qué haría, por ejemplo, en el caso del bullying? Ese es uno de los temas en donde se pone como principio y como derecho el que los niños y adolescentes tengan acceso a un mundo sin violencia. El tema de la violencia escolar es solamente un espacio, pero cuando hay violencia escolar se da generalmente en la casa, en el barrio, en la colonia y en la comunidad, y se da un marco de referencia. Se van a derivar a otras normas, no va a resolver de manera suficiente el tema de violencia. Para el tema de violencia escolar, la señora senadora preside, por ejemplo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, junto con otras comisiones de niñas, niños y adolescentes, y con otras comisiones como Derechos Humanos y Educación. Estamos trabajando en ver cómo se da un paquete. La palabra del bullying, que no me gusta porque es un anglicismo, implica 3 aspectos. 1, que hay una conducta reiterada. 2, que se da entre una persona que tiene dominancia sobre la otra persona. Y 3, que hay una falta donde nadie realmente le está atendiendo, porque ahora desde un rasguño hasta otras cosas se le llaman. Entonces esta ley va a proveer solamente un punto de referencia marco para ver soluciones, pero no es una ley anti-bullying. O sea, digamos que lo que haría es dictar la política general, dar lineamientos para los estados, pero por ejemplo las procuradurías o mecanismos adicionales para entrar, perseguir, castigar, sancionar, ¿se contemplarían, por ejemplo, en el caso del bullying o no? No, estamos hablando de generalidades, estamos hablando de los derechos de las niñas y los niños que deben ser por todas las vías respetados, y estamos, por supuesto, dotando de estos espacios donde van a poder llegar a, por un lado, atenderse, por otro lado, a defender a las niñas, a los niños. Estamos hablando de unas procuradurías, estamos hablando de lo que ya decía el senador Romero Hicks, de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos deba de retomar el enfoque de atención a toda la situación que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, haciendo los ajustes necesarios para poder entrar de manera firme y fuerte en este capítulo específico de protección y de atención. ¿Cuánto puede costar esto, senador? No tenemos el impacto todavía. Lo que ocurre es que en el diseño original se estaba replicando casi la estructura que ya existía. La estructura, digamos, sobre todo del DIF. Principalmente el DIF y lo que algunas secretarías de manera transversal venían haciendo. Entonces, bajo este nuevo diseño, se va a tener que hacer un cálculo preliminar, y en su momento la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión y las cámaras locales tendrán que hacer lo necesario para dotar de recursos. ¿Y cómo va a quedar eso? ¿Como una recomendación al Congreso? No, hay un artículo específico en el anteproyecto. En el anteproyecto tenemos un artículo específico donde dice que deberán el gobierno federal, los gobiernos locales, es decir, los 3 ámbitos de gobierno, disponer los recursos necesarios para la aplicación efectiva de este ordenamiento jurídico, y por otro lado se está también dictando en este artículo que el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, que es la competente en la materia, los congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal deberán hacer lo propio para darle soporte financiero presupuestal a esta iniciativa. ¿Cuándo la piensan votar? Entre este jueves y el siguiente martes. Todavía estamos viendo los detalles. Mucho depende del corte de la evaluación que hagamos dentro de unas horas, porque ayer domingo trabajamos prácticamente toda la jornada
Hoy estamos trabajando todavía en redacciones y vamos a ir al Senado Sí. a continuar con esto. Tenemos como límite el 2 de octubre. Así Sin es. embargo, creemos que es ya muy inminente el que las presidencias de las 6 comisiones podamos ya hacer el turno a las Comisiones Unidas y luego al Pleno. O sea que esta semana o máximo sería jueves de la próxima semana. No. 2 de octubre es Digo jueves, ¿no? máximo, sí, pero la realidad es de No que mucho. nosotros nos organizamos desde un inicio las 6 comisiones dictaminadoras, sus presidentes y presidentas, de modo de tener un calendario que hemos venido siguiendo lo más posible por esta parte organizativa en la que estamos trabajando y que además la ley nos obliga a cumplir 30 días. Queremos sacarlo antes y en eso estamos trabajando. Pues muchas gracias a los dos. Gracias. Se nos fue el tiempo corriendo. Yo sé que ustedes Al tienen que salir a terminar esa labor. Muchas gracias, Gracias senadora. a ustedes. Muchas gracias, senadora Isla Flores. Muchas gracias, senador Romero Hicks. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.